Constitucional. Escenario 1. El Estado moderno. 1. El Estado moderno. Para poder entender qué es el Estado moderno, debemos remitirnos a un problema que se da desde las ciencias sociales y es básicamente desde qué perspectiva o desde qué área se estudia, debido en que gran parte, porque como es un concepto tan ambiguo, las diferentes áreas del conocimiento la interpretan según su necesidad. Es por eso que desde esta lectura se dará un concepto general que pueda adaptarse fácilmente. El Estado es entonces aquella acción política que una sociedad realiza a través de la organización de sus ideas y objetivos, que permiten guiarse como pueblo a un fin específico. Dentro de esta dinámica, el Estado se conforma con las necesidades de la gente, las normativas que le permiten a ese grupo social convivir dentro de un espacio geográfico determinado y limitado, el cual servirá para que ese Estado funcione en pro del bienestar de su comunidad. ¿Sabías que el Estado constituye una comunidad social con una organización política común? Contexto histórico. Para poder entender las particularidades que caracterizan los sistemas políticos actuales, es necesario dar un vistazo en el tiempo, donde el Estado nace dentro de la organización primaria de las ciudades sumerias, desde aproximadamente 3500 a.C., y se fortalece con los fenicios, iniciando el siglo IV a.C., en lo que hoy se conoce como la península arábiga. Para ese entonces, la ciudad-estado no era más que una estructura básica de leyes y normas que los ciudadanos de estos espacios geográficos debían acatar frente a la toma de decisiones y la creación de leyes, que no difiere mucho de lo que en la actualidad conocemos de los estados federados, si bien se puede tomar como un inicio del proceso que terminó convirtiéndose en el sistema político federativo. Ya en Grecia, el Estado se ve con mayor organización, debido en gran parte por el auge de ciudades como Uruk, Nippur en Sumeria o Biblos y Tiro en Fenicia. Los atenienses tenían una visión más compleja del Estado, pues su organización de ciudad aldeana presentaba a su vez un cambio superior en las relaciones comerciales, debido en gran parte por su expansión territorial. Asimismo, el Estado ateniense era visto como lugar para las reuniones sociales en las que se podía debatir sobre las decisiones que afectaban a la comunidad. Cabe recordar que en esa toma de decisiones solo podía participar aquel ciudadano nacido en Grecia, que tuviera un estatus económico y que fuera bien parecido, además de contar con la edad mínima. La ciudad-estado servía también como sitio de culto de los dioses propios de la época. Con el tiempo, el papel ciudadano se vio más visible y participativo en las tareas de gobierno, así como en la creación de leyes que beneficiaran a la misma comunidad. La concepción de Estado se fue transformando a medida que pasaba el tiempo. Es así que para inicios del Imperio Romano, las ciudades-estado desaparecen, debido en gran parte por la consolidación y unificación en la toma de decisiones, que esta vez se centró en el emperador o César. Se crea el Senado, idea que sale en cierta parte de Grecia, pero que los mismos romanos moldean a sus necesidades, y el cual tiene funciones de escuchar las peticiones del pueblo y, por otro lado, aconsejar al César. De esta forma, el imperio organiza las ciudades bajo un solo esquema y unas únicas leyes que buscan solo una cosa: la estabilidad del imperio y la sumisión de los mismos. Si bien con la caída del Imperio Romano, en el año 476, se daría un nuevo viraje a la forma de concepción de la política. Por un lado, porque las nacientes monarquías que, lideradas por Carlomagno, cambiaron el sentido de un solo dirigente político en Europa y lo trasladarían rápidamente en una dualidad entre lo sumamente humano y una nueva concepción espiritual liderada por la Iglesia Católica en los siglos V y XV. Este cambio traería nuevos retos a los líderes,
que vieron un aliado espiritual, el cual serviría de interlocutor entre el pueblo y las monarquías. Apoyada también por los señores feudales y la nobleza. Como resultado de este proceso se consolidó por varios siglos el sistema monárquico de Europa. Se podría decir entonces que la visión de Estado hasta la Edad Media no tendría un fin sumamente político debido en gran parte por el interés individual de los monarcas, quienes no veían con buenos ojos la división del poder, lo cual les podría traer sublevación de los grupos minoritarios. Temor que se haría realidad mucho tiempo después a través de la Ilustración y el enciclopedismo francés. Gracias a una nueva figura social que cada día se consolidaba más entre pueblo. Es así que las nuevas asociaciones de artesanos y comerciantes toman mayor protagonismo al enviar estos a sus hijos a las escuelas y universidades, y quienes serán al final los que den una nueva visión en las relaciones políticas y busquen dar respuesta a las necesidades de su entorno. Con este cambio de pensamiento impulsado en gran parte por el conocimiento adquirido en las universidades y la concepción de una nueva mirada de las relaciones internacionales y buscando un cambio más estructural en la organización en las que se uniera Estado-territorio, administración de los recursos de las nuevas naciones, nace la política como ciencia, como eje fundamental que va a permitir observar el Estado como una estructura que debe cumplir la función general de los nuevos líderes de velar y proteger los derechos de todos los ciudadanos. Bajo esta premisa es entonces que se concibe el Estado moderno. Cabe recordar que en muchas regiones se crearon municipios, esta parte es mía. Esos municipios, ciudades capitales de nuestro país, allá fueron enviando los finqueros, la gente del agro fueron enviando a sus hijos a que estudiaran. Yo recuerdo haber estudiado con primero bachillerato con personas mayores de 18 años. Y luego vinimos a Bogotá, desde Villavicencio me tocó a mí venirme, y vinimos a Bogotá a estudiar. Se suponía regresar a las ciudades para comentarles y llevarles nuestra profesión para el desarrollo de la ciudad o municipio. Eso sucedió 250 años después que ese fenómeno ya había existido en Francia, con la Revolución Francesa y en toda Europa. Bueno, sigamos. 2. ¿Qué entendemos por Estado? El Estado es aquel actor por el cual se le asignan unas responsabilidades como la defensa, protección y garantía de unos derechos. Por ejemplo, asimismo, al Estado también se le reconoce cierta autoridad con el marco de un territorio, y a esto le llamamos soberanía. Luego, si las distintas sociedades han optado históricamente por distintas formas de organización política, el Estado reviste una particularidad significativa que lo distingue de todas las otras formas políticas establecidas. ¿Cuál? El politólogo Rafael del Águila, en su manual de ciencia política, le atribuye las siguientes características al Estado, comillas: como poder político y complejo institucional organizado sobre un determinado territorio, capaz de ejercer con una eficacia razonable el monopolio de la producción de las normas más relevantes y del uso público de la fuerza, la coerción legal sobre las personas o la sociedad sometidas a su jurisdicción. Cierro comillas, del Águila, página 36. En síntesis, se puede inferir que el Estado es un órgano autónomo que está en pro del beneficio de la comunidad y que a partir de este objetivo construye nuevas herramientas e instituciones que velen por el bienestar del pueblo, que a través de reglamentación permite que una sociedad pueda convivir pacíficamente dentro de un territorio específico. 3. ¿Por qué el Estado es necesario? Según Thomas Hobbes, quien fue un importante pensador inglés del siglo XVII, que se ocupó dentro de muchos temas de explicar por qué era mejor tener un Estado a vivir en la anarquía de la guerra civil. Es un tema fundamental, pues para muchos la autoridad es innecesaria y a veces argumentan que viviría mejor así si el Estado no existiera. Muchos afirman que sería mejor vivir sin leyes, sin autoridad, y señalan en su defensa que no pueden ser libres por completo cuando existen las restricciones o cuando los impuestos comienzan a impactar la economía personal. Sin embargo, el propósito de Hobbes es todo lo contrario:
justificar la necesidad y pertenencia del Estado en una sociedad. La mayoría de los argumentos de Hobbes están expuestos en su obra El Leviatán, donde justifica la necesidad de que exista una autoridad soberana que garantice la vida a los seres humanos e imparta orden. El Estado, como hemos visto, es indiscutiblemente una asociación de personas que buscan un bien común y que garantice la organización jerárquica de la sociedad. Así, de esta manera se puede direccionar de una manera más eficaz las necesidades y prioridades de cada comunidad. Cabe aclarar que esto es solo posible si los líderes de estas comunidades tienen claro el fin único de vivir en sociedad, como ya lo definía Aristóteles frente al ser humano o el zoo político. El hombre, por ser ese animal racional, que es capaz de convivir con su semejante, está alineado a una dependencia de su par. Así que cada hombre tiene diferentes habilidades que en el grupo son explotadas y manipuladas para el bien grupal. De esta manera, en espacios políticos macros es que se necesita del Estado, ya que quien se encarga al final de direccionar las necesidades básicas de su conjunto. Para esto se vale de las diferentes estructuras que lo conforman: poder legislativo, judicial y ejecutivo. En síntesis, bajo esta organización se articula que cada miembro de la sociedad se apropia de su responsabilidad y de su papel como ciudadano activo de una sociedad. Thomas Hobbes, 1588-1679, fue un filósofo inglés, cuya obra cumbre fue El Leviatán, la cual influyó de manera importante en la filosofía y la política occidental. Pasemos al cuarto. El dilema del prisionero y la necesidad del Estado. El dilema del prisionero es un ejemplo clásico que formula la teoría de juegos y que nos puede ser útil para entender la importancia que tiene el Estado al interior de una sociedad en general. La teoría de juegos plantea un escenario en el que dos individuos que hacen uso de su razón no cooperan de forma natural. A pesar de que existen muchas formulaciones de este ejemplo, una de las versiones más famosas es la de Albert W. Tucker, que es la que resumiremos. El dilema nos pide que imaginemos el siguiente escenario. Imaginemos que ha habido un robo a mano armada. Los asaltantes han escapado y no hay ninguna pista acerca de los criminales. Sin embargo, cerca del lugar del robo han sido capturados y encarcelados dos hombres armados. El problema está en que, si bien pueden ser procesados porque portan armas ilegales, no se tiene evidencia alguna de que hayan participado en el robo. Pero los fiscales del caso deciden implementar una estrategia en aras de poder obtener pruebas de que han participado en el robo. Encierran a cada prisionero en una celda individual aislada, donde no tenga medios de comunicación con nadie más, y le hacen a cada prisionero la siguiente propuesta. Si confiesan el robo e inculpan a su compañero, obtendrán una rebaja en la pena. La oferta es: si el prisionero A y el prisionero B se traicionan mutuamente, cada uno de ellos purgará 2 años de prisión. Si el prisionero A traiciona al prisionero B, pero B permanece en silencio, A será puesto en libertad y B purgará 3 años de prisión y viceversa. Si tanto el prisionero A como el prisionero B permanecen en silencio, ambos solo purgarán 1 año en prisión, la pena menor. El resultado alcanzado es apenas evidente. Cada uno de los prisioneros, en busca de satisfacer sus propios intereses, de maximizar su bienestar personal, optará por traicionar a su compañero. Lo que se evidencia en este dilema es que la lógica simplemente individual es poco colaborativa y con mucha dificultad piensa o se representa el bienestar colectivo. La parte interesante de este resultado es que la búsqueda de recompensa individual
conduce a que los prisioneros se traicionen en vez de optar por una mejor recompensa si los dos colaboraban y guardan silencio mutuamente. Lo que prevalece es el principio de desconfianza y búsqueda del propio interés. La parte interesante de este resultado es que la búsqueda de la recompensa individual conduce a que los prisioneros se traicionen, cuando iban a obtener una mejor recompensa si ambos guardaban silencio. Pero, ¿cuál es la relación entre el dilema del prisionero y la pertenencia del Estado? Si el dilema del prisionero nos ha ejemplificado que la racionalidad individual tiene una fuerte tendencia hacia la no cooperación y en últimas nos señala que los individuos solo luchan por sus propios intereses, en desmedro del interés general, el Estado surge como la institución que vela porque el interés general sea realizable. Aterricemos este dilema del prisionero en otro ejemplo, de tal manera que sea más evidente para nosotros la pertinencia y necesidad del Estado. Imagine que hay una vereda que se ubica en una falda de una montaña. Es una vereda de 100 hectáreas de extensión y en la cual viven 10 familias. Cada familia tiene 10 hectáreas de tierra. El problema de la región está en que se trata de una zona fuertemente arborizada y en la cual no existen terrenos dispuestos para trabajar cultivo alguno. A la vez, la gente de la región ha sido advertida que si comienzan a talar los distintos árboles, hay peligro de que la erosión del terreno lleve a que se generen derrumbes y deslizamientos de tierra. Sin embargo, cada una de las familias que reside en el sector se vería muy bien beneficiada si talara la tierra que le corresponde. Repito, se vería muy beneficiada si talara la tierra que le corresponde y pudiera así cultivar lo que le plazca. ¿Cómo obrarán cada una de las 10 familias que habitan la región? ¿Evitarán buscar su interés particular en aras de proteger el interés general? Como lo vimos en el dilema del prisionero, la racionalidad de cada individuo está casi que imposibilitada para representarse el interés general. La mayoría de las veces la racionalidad individual procurará la defensa de su propio interés sin que por ello pueda ser tildada de mala o perversa, pues de lo que se trata es que un individuo en realidad solo pueda representarse el bien para sí mismo. Así las cosas, si en la vereda que hemos ejemplificado no existen leyes o normas que impidan la tala de bosques, ni tampoco una autoridad que defienda el interés general, seguramente sucederá es que cada familia en defensa de su interés talará la parte de bosque que le corresponde para poder beneficiarse. Pero el problema es que si todos piensan igual, el riesgo de derrumbarse aumentará y todos perderán su terreno. Como lo mostramos en el dilema del prisionero, si cada sujeto simplemente lucha por su propio interés, el resultado redundará en contra del interés general. En conclusión, el Estado tiene el monopolio del poder en pro de garantizar el interés general. Piensen, por ejemplo, en las grandes ciudades. Si no existiera control al uso de los vehículos automotores, la afectación al medio ambiente sería enorme. Como sucedió hace poco en la ciudad de Medellín, la alcaldía reguló el uso de motos y automóviles en búsqueda de que no se contamine y afecte el medio ambiente. Si el Estado, y en este caso la alcaldía, no intervinieran, cada sujeto simplemente buscaría beneficiarse sin pensar en el bienestar general y el medio ambiente, acabaría deshecho. Con esta noble finalidad, el Estado está provisto del monopolio de la fuerza de coerción en aras de garantizar el orden social. El Estado goza de este poder, pues es el pueblo mismo el que consiente que lo tenga. Sí y solo si el Estado obra en pro de sus intereses. Referencias: Sáchica L. 1982, la Constitución colombiana. Pardo J. 2013-2014, Poder y Sociedad, tema 1, el Estado. Absolutismo y Constitución en la Edad Moderna. Información técnica, Ciencias Sociales. Módulo Constitución e Instrucción Cívica, Unidad 1, Estado Social de Derecho, el Estado Moderno. Autor Camilo Andrés Fajardo Gómez, adaptado por Diego David Ortiz Chabur.
Asesor pedagógico Amparo Sastoque Romero. Diseño gráfico Paola Andrea Melo. Asistente Ana Milena Raga. Este material pertenece al Politécnico Gran Colombiano, por ende es de uso exclusivo de las instituciones adscritas a la red ILUM. Les habló Juan Carlos Tejero. Un saludo para todos.